Los focos a nivel internacional han estado puestos esta madrugada en la Casa Blanca por las imágenes y por la información que nos ha llegado. Nada que ver con aquel encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el ucraniano, en el que pudimos ver la peor versión de Donald Trump y de Vance, saltándose todos los códigos de educación y protocolos. No, en esta ocasión lo que todos los participantes han reflejado es cierta satisfacción. No podemos dejar de mencionar que Zelensky acudió literalmente escoltado por varios mandatarios europeos que defienden su causa. Es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, del mandatario del canciller alemán, Friedrich Merz, también del finlandés, el señor Stubb, Giorgia Meloni, Keir Starmer o Emmanuel Macron. Bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este encuentro? ¿Podría ser el principio del fin de la invasión rusa en Ucrania, de la guerra? Se lo vamos a consultar a Francisco José Girao, es el director de defensa de la consultora Atrevia, y recordemos que además es Premio Nacional de Defensa. Señor Girao, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, señor Girao. Gracias por atendernos. Tenemos el foco puesto en lo que ha sucedido en la Casa Blanca. Según la información que nos va llegando de esta reunión, yo lo primero que le pregunto, ¿cree usted realmente que los participantes están satisfechos porque se haya podido avanzar? ¿O me atrevería a decir que incluso hay un poquito de postureo después de lo que sucedió hace un tiempo en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que estaba claro que todo el mundo, ¿no?, tenía en mente que era la hora de la diplomacia. Yo creo que hasta incluso Donald Trump, ¿no?, que tenía claro que no podía repetirse la visita al despacho Oval de Zelensky de febrero y aquel acoso que vimos todos, ¿no?, que presenció el mundo. Como es tiempo para la diplomacia, pues efectivamente la diplomacia, todo son palabras y habitualmente buenas palabras, y es lo que sucedió ayer. Si eso puede traducirse verdaderamente en primer lugar, un alto el fuego, lo veremos. Es posible, entra dentro de lo posible. Yo soy de los que me cuento entre los que dicen o los que piensan que, aunque sirva para un alto el fuego, la solución del conflicto a largo plazo, insisto, está lejos todavía. Un acuerdo con Rusia pasaría inevitablemente por renuncias de Ucrania, ¿no? Por lo que entendemos que podrían pasar por Crimea o por el Donbass, ¿no? En esto tiene las de perder Ucrania, ¿verdad? Claro, y es peligroso por el precedente que sentaría. Es decir, estamos hablando de que entramos en una época en la historia en la que puedes ganar territorio con invasión militar y que la Casa Blanca lo sancione. Y además el actor que gana territorio no es un actor cualquiera, es un actor que a lo largo de la historia reciente está siendo ya conocido por, además de justo en esa parte del mundo y en esa parte de sus fronteras, violar de manera además consistente no solo lo que firma, sino también lo que dice, que es lo que ha sucedido con la Rusia de Putin en los últimos 20 años en esa zona del mundo, en esas partes limítrofes de Ucrania con Rusia. Por eso es complicado. Hay que recordar que no es solo el decir que no se iba a invadir el Donbass antes de febrero de 2022. Es a raíz de la firma de los acuerdos de Minsk, algo de lo que puede hablar y bien y bastante Emmanuel Macron, es violar la firma propia de no continuar los avances militares. Eso quiere decir que es un actor en términos de acción internacional y acción militar, como poco es un actor, la Rusia actual es un actor poco fiable. Claro, porque Rusia, ¿a qué renunciaría? Bueno, pues a seguir invadiendo más territorio. En cambio, Ucrania renunciaría a territorio que históricamente es suyo, ¿no? Quiero decir que ahí el rasero no es el mismo a la hora de ceder dentro de una negociación. No, y se ha visto estos días en los encuentros en suelo estadounidense, no solo el de esta madrugada en Washington, sino el de hace unos días en Alaska. Efectivamente, hay quien cambia, quien pierde, en este caso es Ucrania, efectivamente, y se vio hasta simbólicamente. Si ha habido un cambio, ha sido en el del atuendo de Zelensky, que sé que es una anécdota. Yo también me he fijado también, sí, señor Girao. Sí, y además muy felicitado por Trump, ¿no? Nada más verle, lo primero que le dice, se le señala además el lenguaje corporal, le dice, hombre, qué elegante, qué demás. Si alguien ha cambiado, efectivamente es Ucrania. El asunto es que Ucrania ha cedido en muchas ocasiones, y hay que recordar que se sienta, insisto, en Bielorrusia, junto con Moscú,
después de la invasión de Crimea, después de 2014, y firma unos acuerdos que después es Moscú quien viola. Entonces, por eso digo que el optimismo, hombre, está bien ser optimista, pero en este caso, y siendo Rusia uno de los actores, al menos la Rusia de Putin, hay que ser hay que ser moderadamente optimista. A ver, históricamente las guerras en muchas ocasiones, bueno, pues se han terminado con los pactos de sus máximos representantes, ¿no? Es verdad que ahora en el siglo XXI y en el siglo XX también, con esto de los focos, las televisiones, no sé si... A mí se me hace difícil imaginar una imagen de ver sentados en el mismo despacho, dándose la mano al señor Zelensky y al señor Putin. ¿Usted lo ve? Es muy buena pregunta. Y no es que no lo haya pensado en las últimas horas, si puede ser, si es posible o no es posible. Y hay dos pensamientos inmediatos. Uno, las decenas de miles de muertos y el enconamiento que hay sobre la mesa en el conflicto, dices, ¿cómo va a poder ser? Pero por otro lado te pones a pensar históricamente y efectivamente hasta israelíes y palestinos se han sentado juntos en alguna ocasión y además con mediación de Estados Unidos en la historia reciente. Es posible, sí que es posible. Lo que pasa es que nos tendremos que preguntar si inmediatamente después de si se lleva a cabo algún acuerdo, si esto es verdaderamente duradero y si esto servirá para alcanzar una paz que dure de verdad, o si no se convertirá aquella zona del mundo limítrofe entre Ucrania y Rusia en un nuevo Oriente Medio en el que haya un territorio en disputa o tradicionalmente en disputa que a lo mejor algunos mapas muestran como ruso, que otros como ucraniano, que otros con barras de los dos colores, y que sea permanentemente reclamado a partir de entonces y fuente de conflicto porque se cierre en falso este enfrentamiento militar que mantienen los dos países. ¿Y qué papel tenemos que adjudicarle en todo esto a Donald Trump? ¿Qué interés tiene realmente en promocionarse a él mismo como el hacedor de un acuerdo? Porque esto es algo que todavía a mí se me escapa. Bueno, lo hemos visto. El papel, desde luego, podemos tener una opinión hacia un lado o hacia otro, pero el papel ha sido importante, el papel ha sido destacado. Podemos juzgar la figura de Donald Trump de manera positiva, negativa, neutra, como queramos, pero desde luego en que vayan a Estados Unidos, tanto a Alaska como a Washington, los dirigentes internacionales que se sienten y que hablen del tema, en esto Donald Trump ha sido importante. A partir de ahí, la forma en la que se está haciendo, la fe que se está poniendo en un actor, como digo, inestable en el mejor de los casos como es Moscú, pues a lo mejor eso puede ser algo más dudoso, ¿no? En cuanto a cómo se puede estar llevando. Insisto que una de las claves de todo esto y de lo que por qué no podemos estar lanzando campanas al vuelo y estando contentos porque podemos ver cerca, casi tocando un alto el fuego en aquella parte del este de Ucrania y que dejen de morir tantas personas, es por la inestabilidad y por la falta de fiabilidad como actor internacional y actor bélico de Rusia. Entonces, el hecho de que un hombre de negocios, que yo creo que es un poco donde está la clave, como es Donald J. Trump, esté llevando a cabo negociaciones internacionales que pueden comprometer el futuro de un territorio en concreto, políticamente, un territorio en concreto del planeta, como quien lleva a cabo una negociación de un solar o de un bloque de edificios en Manhattan, ahí es donde puede estar la clave. Porque a un hombre de negocios a lo mejor no le importa sentarse a la mesa, como estén repartidas las cartas, porque hay otro tipo de moralidad. No digo ni mejor ni peor, simplemente que los negocios tienen otro tipo de moralidad. La política internacional y la historia tiene otra. Y lo que se está firmando ahora mismo y lo que está aceptando la Casa Blanca ahora mismo es que te puedes sentar a la mesa con alguien que invade militarmente para quedárselo un territorio ajeno. Y eso hacía décadas que no sucedía. El consenso internacional, habíamos llegado a un consenso en el que el que invadía militarmente un territorio para quedárselo y decir esto es mío a partir de ahora, se convierte en un paria. Era un marginado y quedaba fuera del teatro, del teatro de la oficialidad y pasaba un poco por irse al sumidero de la historia, ¿no? Ahora mismo quien ha hecho eso ha sido recibido con alfombra roja en Alaska y quien ha hecho eso casi si pareciera por deseo de la Casa Blanca sería la parte que más fuerte quiera acabar el conflicto y veremos si el agredido se aviene a acabar el conflicto y encima me da un acuerdo
para tener derechos de minería en aquel territorio. Son momentos extraños y son lo que a mí me hacen dudar de que a medio y largo plazo este tipo de negociaciones, tal y como se están llevando, lleguen a buen puerto. Salvando las distancias, señor Girao, pero por ejemplo, este acompañamiento de la OTAN, de la presidenta de la Comisión Europea, de otros países, verlos en la mesa, la situación. Digo, salvando las distancias, pero a mí me ha recordado de alguna forma el Múnich del año 38. A veces que estamos viviendo momentos apasionantes, hay que decirlo. Es decir, es un momento apasionante para estar vivo y ser testigo de lo que está sucediendo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Es cierto. No estamos hablando de un entorno ahora mismo, afortunadamente, de conflagración mundial, pero es cierto que, pues efectivamente, el hecho de que vayan los principales mandatarios europeos a Estados Unidos a negociar ese tipo de paz. No lo olvidemos, de un conflicto que, ojo, está teniendo lugar, que esto es una de las cosas importantes, al menos para nosotros también como españoles. En suelo europeo, pues efectivamente es histórico. Entonces entiendo que te retrotraigo esas imágenes, lógicamente, porque yo creo que son imágenes de altísimo contenido histórico, acaben como acaben. Para terminar, señor Girao, ¿cree que si llega la paz, Ucrania será el siguiente socio de la Unión Europea? Aquí me salgo de lo bélico, pero bueno, creo que está bastante relacionado. Sí, no, desde luego. Esto es un entorno... Es que la guerra es la continuación de los medios políticos por otros medios, ¿no? Pues estamos hablando efectivamente... Guerra y política están muy dadas de la mano. Está más fácil, desde luego es más fácil que Ucrania sea el siguiente socio de la Unión Europea que sea socio de la OTAN, que sea el siguiente aliado de la OTAN, eso desde luego. Pero sin guerra, pero tiene que haber un acuerdo de paz primero, porque evidentemente... Sí, desde luego. Claro. Desde luego, claro. Y incluso veremos si hay y qué garantías se le dan de seguridad, porque efectivamente la Unión Europea no se va a ampliar para tener uno de sus territorios en guerra de manera automática. Claro. Lo que pasa es que, insisto, está todo absolutamente en el aire porque va a haber no solo qué dice el papel, sino además el comportamiento de la Rusia de Putin a raíz de que suceda lo que suceda. Porque, y en esto Bruselas andará con pies de plomo porque lo que yo estoy diciendo lo sabe, es decir, sabe cómo es Vladimir Putin. Una cosa es lo que firme, otra cosa es lo que cumpla. Entonces, veremos lo que dicen los acuerdos, la letra de lo que se firma, veremos cómo se cumple lo que se firma y a partir de ahí yo creo que el orden es ese. Primero Unión Europea y en segundo lugar, muy lejano, pero absolutamente muy lejano, membresía de la OTAN de Ucrania, pero muy, muy lejano, porque evidentemente hay que decir y hay que recordar, la oficialidad nos dice que en principio los dos procesos están en marcha, bastante congelados por la situación bélica que sufre Ucrania y de hecho Rutte, una vez más, la cantidad de halagos que le ha vuelto a dedicar a Trump, lo ha recordado, es decir, que el proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN está ahí. Pero claro, si es un proceso que se culmina dentro de 5 años o de 5 décadas o nunca, pues es lo que tendremos que esperar para verlo y la historia nos lo dirá. Una historia que va mucho más rápido de lo que nos parece en el día a día, al fin y al cabo, porque anda que no han pasado cosas ya en estos 25 años del siglo XXI que llevamos. Pues... sí, y lo que nos queda. Señor Girao, Francisco José Girao, director de defensa de la consultora Atrevia, recordemos, Premio Nacional de Defensa. Muchísimas gracias por el análisis de nuevo. Un placer. Gracias a vosotros, buenos días.